muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Voy a pedirles que coloquen sus nombres y apellidos en el chat del Meet. Coloquen nuevamente sus nombres y apellidos, por favor. Ok, coloquen sus nombres y apellidos en el chat del Meet. Muy bien, nosotros cada semana estamos estudiando lo que es la literatura. Estamos estudiando básicamente lo que es el hecho de que nosotros tengamos un contacto con la obra literaria. Cada uno de nosotros tenemos un contacto con la obra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando nosotros leemos una historia, estamos entrando en una comunicación. Estamos entrando en un proceso comunicativo. Entonces, entramos en un proceso comunicativo. Estamos entrando en un proceso en el cual la obra se pone en contacto con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que cada vez que nosotros leemos una obra, obviamente desarrollamos un proceso. Y el día de hoy vamos a ver cuál es la característica que cumple la comunicación literaria. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso comunicativo. Hoy día vamos a ver un pequeño extracto del Quijote de la Mancha para que ustedes sepan cómo diferenciar el mundo real con el mundo de ficción. Ahora, una obra literaria es una forma de comunicación. Sí, una obra literaria es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación, ¿por qué? Porque hay elementos. Y tiene el propósito de darnos un mensaje artístico. Ese es el propósito de la comunicación literaria, darnos un mensaje artístico. La comunicación literaria, tiene dos planos importantes. Número uno, tiene el plano real, en la cual hay un autor que tiene la intención de informar algo, de exponernos algo, de persuadirnos en algo. Pero también está el plano de la imaginación. Ese autor utiliza un narrador para contarnos una historia que solamente pasó en la mente del autor. Entonces, nos damos cuenta aquí que hay dos planos importantes. El plano de lo real y el plano de lo imaginativo. Y esos dos planos nos van a ayudar a nosotros a comprender que la comunicación es un proceso, que tanto la obra tiene una intención comunicativa. ¿Ok? Y nosotros, chicos, tenemos que ponernos en esa postura. Cada vez que tú lees una obra, cada vez que tú quieres inmiscuirte en una obra, te va a ayudar de alguna otra forma a comprender de qué trata la historia. ¿De qué trata la historia? ¿Ok? Y quiero que sepas eso. Ahora, quiero que miren el cuadro que está en la pantalla. Quiero que todos miren el cuadrito que está en la pantalla. ¿Ok? Todos miren, chequen, por favor, observen todos. En la pantalla tenemos un cuadrito, un gráfico, en donde se cumple el proceso comunicativo. ¿A qué nos referimos con eso? En primer lugar, cuando hablamos del proceso comunicativo de la literatura, hablamos que existe un autor. ¿Quién es el autor? Y aquí quiero establecer la diferencia para que no se equivoquen. El autor no es el narrador. Quiero que copien eso en no sé en dónde, pero
Cópienlo como una toma de apuntes. El autor no es el narrador. El autor es un ser real. El narrador es un ser imaginativo. El autor es independiente. El narrador es dependiente. ¿Por qué? Porque el narrador es un ser imaginario que fue creado por el autor para que nos cuente una historia, para que nos recite un poema, para poder representar un drama, una comedia en el teatro. Esa es la diferencia. Y quiero que ustedes tomen apunte de esa diferencia. El autor no es el narrador. ¿Ok? El autor no es el narrador. El narrador solamente es un invento del autor para crearlo. Por eso, uno de los elementos del texto narrativo es el narrador. Es parte del texto. Es parte del texto. ¿Ok? Entonces quiero que ustedes noten esa diferencia especial. Ahora, el autor, que es real, quiere transmitir su obra a otro ser real. ¿A quién quiere llegar? Al lector. El autor quiere llegar al lector. Ese lector tiene varias características. En primer lugar, obviamente, es un ser humano. Es un ser humano. Y de alguna otra forma, el lector es aquel que se está beneficiando de alguna otra forma con el texto. Se está beneficiando de alguna otra forma con el texto. El lector tiene la responsabilidad de poder, ¿qué? De poder interpretar el mensaje. Interpretar lo que de alguna manera u otra se está resolviendo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un autor quiere llegar a nosotros, que somos los lectores. Pero la pregunta es, ¿cómo es que llega el autor al lector? Y nosotros tenemos este esquema, este gráfico en la pantalla, que espero que cada uno de nosotros estemos mirando, observando. ¿Ok? Que cada uno estemos observando y mirando. ¿Quién es este autor? ¿Cómo llega al lector? Bueno, llega a través de la escritura. Llega a través de la escritura. ¿Y qué es la escritura? Aquí estamos hablando de literatura escrita. No estamos hablando de literatura oral. Estamos hablando de literatura escrita. El autor usa la escritura, el papel, la pluma, el lapicero, ahí la hoja bond. Usa la escritura para llegar al lector. En otras palabras, la escritura viene a ser el canal de transmisión. ¿Ok? El canal de transmisión. Y eso es muy importante que lo sepan. Ese canal de transmisión es muy, pero muy importante. ¿Ok? Entonces, ahora, esa escritura tiene varias formas. Para que el autor pueda llegar la escritura al lector, va a pasar por un obstáculo. Y ese obstáculo son elementos, chicos, elementos. Y estos elementos son tres. En primer lugar, el autor quiere transmitir a través de la escritura un mensaje. Quiere transmitir un mensaje impactante, un mensaje real, imaginativo, un mensaje en que el lector pueda reflexionar y meditar sobre su comportamiento. ¿Ok? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el autor quiere transmitir un mensaje artístico. Un mensaje en donde el lector puede decir, wow, ¿cómo son los sentimientos? Oye, ¿cómo son los valores? Mira, ¿cómo es el comportamiento del hombre? ¿Por qué pasa esto en la vida? Entonces el lector ya se está convenciendo de la obra. Se está convenciendo del mensaje imaginativo, del mensaje artístico.
Entonces el autor, para transmitir su mensaje, usa la escritura, pero también usa un código. Y aquí quiero que prestemos atención. Que prestemos atención, chicos. ¿Qué es el código? ¿Ok? ¿Qué es el código? ¿Qué es el código? Se dice que el código es el idioma por la cual el autor utiliza para transmitir su mensaje. El código es el idioma. Ahora, por ejemplo, el autor usa un idioma, un código, para llegar a un cierto tipo de lector. Por ejemplo, Paco Yunque, la obra de César Vallejo, fue escrita en castellano, ¿verdad? Fue escrita en castellano para peruanos. Él escribió para peruanos. ¿Ok? Pero hoy en día, Paco Yunque es leída en otro país que no habla castellano. Y aunque el autor usó como código el castellano, en realidad Paco Yunque no escribió la obra para todo el mundo. Él solamente escribió la obra para un grupo de personas que son los peruanos. Pero gracias a un proceso que hoy en día se le conoce como traducción, podemos hoy día conocer Paco Yunque en otro idioma, en otro código. Y aunque no sea el código original del autor, hoy en día, a través de la traducción, podemos conocer la obra Paco Yunque en otras versiones, en otras traducciones. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha, lo que vamos a ver en breve, fue escrito en castellano del siglo XVI. Hoy en día, El Quijote de la Mancha es traducido a todo idioma. Y aunque Cervantes Saavedra, el autor, quiso transmitirlo solamente para la región en donde él vivía, que era Castilla, esa obra, él nunca se imaginó que esa obra iba a llegar a todo el mundo. ¿Te das cuenta? La importancia del código, del idioma, para transmitir un mensaje artístico. No olvides, para transmitir un mensaje artístico. ¿Ok? Artístico. Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo ahí, por favor, en la pantalla, en el cuadro, para otro elemento. Muy bien, me imagino que todos nosotros en algún momento tenemos la historia que estamos contando, la de Paco Yunque, la de El Quijote de la Mancha, pero lo que nos damos cuenta es de que esto se cumple un proceso importante. Ahora, como tú ves en la pantalla, otro elemento importante de la comunicación es la ficción. Y eso sin lugar a dudas. El autor usa la ficción. ¿Y qué es la ficción? Nosotros ya hemos hablado semana tras semana. ¿Qué es la ficción? Algunos dicen que la ficción es algo que es de mentiritas. Y es correcto, para un niño podemos decirle así, es de mentiritas. Pero alumnos como secundaria que son como ustedes, podemos darnos cuenta que la ficción es un mundo irreal. Un mundo imaginativo, un mundo en donde el autor, crea una historia de ficción con el propósito de que el lector se meta en esa historia y pueda de alguna otra manera creerse la historia. Ese es el mundo ficcional. Ese es el mundo en el cual el autor usa la ficción para transmitir. Por eso te digo que todo lo que está en la obra literaria no es real. Por ejemplo, todos nosotros tenemos la libertad de crear nuestra propia ficción. Todos nosotros tenemos la libertad de crear nuestras propias historias de ficción. Cada uno de nosotros. La ficción es libre. Nosotros tenemos la creatividad como cualquier autor de poder crear lugares, de poder crear personajes, en fin. Tenemos una libertad de crear un mundo posible. El lector a veces se cree esas historias. De alguna manera u otra se cree básicamente las historias. Entonces, de alguna u otra forma,
qué importante es de que cada uno de nosotros aprendamos a comprender que la ficción es la esencia de la literatura. La ficción es la esencia de la escritura, de la literatura en general. Toda obra que nosotros podamos leer es parte de la ficción. Es parte de la ficción. A continuación vamos a ver una escena de El Quijote de la Mancha, un capítulo, el capítulo 8, en donde el Quijote de la Mancha va a pelear con unos personajes que él considera que son muy peligrosos, ¿ok? Que él considera, y quiero que ustedes noten la diferencia entre lo que es básicamente, ¿ok? La parte ficcional, ¿ok? La parte ficcional en donde el Quijote pelea con unos personajes muy interesantes y tú te vas a dar cuenta a ver si este hombre estuvo loco o no, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta pequeña escena titulada Los Molinos de Viento, ¿ok? Vamos a darte obviamente el link, te vamos a dar, a ver, unos minutos por favor. Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. Mira, Sancho, contempla lo que tenemos ahí delante. La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? ¿Eh? Aquellos que ves allí. ¿Allí? Aquellos cuya soberbia es mayor aún que su estatura y que agitan los cielos levantando una tempestad de viento y furor. Aunque mováis más de 100 brazos, os rendiré mi espada. Mira, cuán largos tienen los brazos. Algunos los tienen de más de 2 leguas. Esta es buena batalla, Sancho. Gran servicio a Dios. Es quitar la mala simiente de la faz de la tierra. Bruciferno. Carmadón. Gabón el Negro. Taliamán. Carnuronte el Malo. Alfeón. Carpatracio. Pronastor el Orgulloso. ¡Señor!
son gigantes y lo que parecen brazos son las aspas, señor. ¡Calla, Sancho! Y prepara Rocinante. ¡Apresúrate, amigo! Señor, son molinos. Si tienes miedo, quédate y ponte en oración. No es miedo, señor. Verá, lo que yo digo... voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Preste atención, vuestra merced. Con todos mis respetos, son solo molinos que mueve el viento, señor. Son molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía, Dulcinea. ¡Non fuyades, cobardes y vienes criaturas! ¡Que un solo caballero es quien os acomete! Señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero vuestra merced no quiso escucharme. Levántese. Levántese. Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado Frestón ha intervenido en esto. ¡Quedas avisado, Frestón! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. Muy bien, ahí hemos visto un extracto del capítulo 8 de Quijote de la Mancha, el capítulo tradicional de los molinos de viento. Vemos cómo lo que pasa cuando un autor crea una historia de esa naturaleza y obviamente lo hace por un sentido de entretenimiento, pero también nos hace ver la contrapartida de lo que es el idealismo con el realismo. Sancho Panza representa a un ser en la cual quiere que su amo, Alonso Quijano, quiere que entre en razón. Que lo que está observando allí son molinos de viento y no son gigantes. Y eso pasa porque Don Quijote de la Mancha ha perdido la razón, obviamente, en la historia, pero también porque el autor quiere que el Quijote sea un modelo, un arquetipo de una sociedad que quiere vivir en ideales como la justicia, como la valentía. Y eso es básicamente lo que nos expresa esta obra. Vemos ahí cómo nosotros nos metemos en la historia y pareciera de que nos comemos el cuento de saber de que eso existió, de que eso existió. Y justamente existió no solamente para hacernos reír, sino que aquí vemos el mensaje ficcional, el mensaje irreal. Que no tenemos que vivir en el sueño, en la imaginación, sino que vivir con prudencia y sentido común, como lo hizo Sancho Panza, el gran Sancho Panza. Chicos, de eso se trata la literatura, de eso se trata el proceso comunicativo. A través de la escritura el autor usa un código, ese código es el idioma, y ese código nos transmite una ficción. Y este capítulo en realidad se puede decir que es básicamente el capítulo de la ficción. Es el capítulo básico de cómo en la obra nos muestra lo irreal, lo imaginativo, por estos procesos que nosotros hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Entonces, volvemos al cuadro, vamos a volver al cuadro. A ver, vamos a volver al cuadro esta mañana. Vamos a volver al cuadro y vamos a terminar esta parte con la descripción de cada elemento. Ya, en primer lugar, el autor, ¿no? El autor, considerado como un artista
considerado como el creador de la belleza, aquel que por medio de la palabra comienza a poder transmitir su obra de una manera tal que se dedica a este trabajo. Ser autor no es fácil, chicos. El autor tiene un tiempo de trabajo. Aquel que crea algo, como tú, en este caso puedes crear tu historia, un cuento, por ejemplo, tiene un esfuerzo. El autor tiene algo que de alguna otra manera trabaja con la escritura, trabaja con el idioma y nos mete en un mundo imaginativo tremendo, de gran sensibilidad, nos atrae en nuestras emociones, se despliega la fantasía, nos asocia con nuevas emociones y sentimientos. Ese es el propósito. Ese es el propósito de lo que el autor usa como artista. Chicos, ser autor no es fácil. Ser autor no es nada fácil. Escribir no es nada fácil. Cuando uno escribe, por ejemplo, uno se dedica tiempo. Uno tiene que crear situaciones, hechos, como vimos, ¿no? Inicio, no de desenlace. No es fácil escribir una obra. Para nada. Y sobre todo escribir una saga. Tiene que haber un genio, alguien que se ha dedicado con pasión a las letras. Pero de eso se trata. Agradecemos a Dios por esos autores de la literatura que nos permite entender las grandes obras. Un César Vallejo, un Pablo Neruda, un Gabriel García Márquez, un Gustavo Adolfo Bécquer, un Edgar Allan Poe, un Víctor Hugo, un Miguel de Cervantes Saavedra, en fin, varios autores. Y mujeres también, claro que sí, por ejemplo, María Rojas de Garay, o Clorinda Mato de Turner, en fin, Isabel Allende, chicas, mujeres, autoras que se dedicaron a escribir y con gran trabajo comunicarnos su obra. Y no solamente ellas, sino la literatura juvenil actual. Chicos y chicas jóvenes que se levantan para poder escribir y para darnos un mundo diferente en todo lo que ellas y ellos escriben. Y eso es muy, pero muy importante. En segundo lugar, ahí tenemos el tema de el autor. En segundo lugar tenemos al lector. Si el autor es un artista, el lector es un intérprete. El lector viene a ser el destinatario de la obra. ¿Ok? El lector somos nosotros, somos personas reales, seres reales. Cada vez que vemos una escena como la que vimos del Quijote, nosotros como lectores tenemos la responsabilidad de interpretar, decodificamos la vivencia de la obra. Por eso, chicos, aquí hay un elemento muy importante. Por eso es muy importante que sepamos interpretar un texto, que sepamos comentar un texto, que sepamos esquemas literarios, que sepamos interpretar el tema principal, las ideas principales, el valor de la obra. Chicos, qué importante es interpretar un texto. Saber cuál fue la intención del autor al escribir su obra. Y para eso se estudia. Para eso estamos nosotros los docentes del área, para poder transmitir y ayudarte a que tú interpretes una obra. Porque la idea no solamente decir, wow, ya leí la obra El Quijote y se acabó. La idea es que tú sepas por qué el autor escribió El Quijote de la Mancha. ¿Por qué escribió El Quijote? ¿Tú sabes por qué el escritor escribió El Quijote de la Mancha? Y para que sepas tienes tú que interpretarlo. Y para que tú lo interpretes tienes que conocer análisis de textos, esquemas literarios. ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta cuando nosotros hacemos para saber si comprendemos una historia o no. Esquemas, análisis literarios. No olvides que es muy importante saber interpretar un texto,
es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a entender la importancia que tiene la obra para cada uno de nosotros. Y cuando interpretamos la obra, podamos entender por qué el autor escribió tal y tal texto. Ok, entonces tenemos ahí el lector. Ahora vamos con otro elemento muy importante, que es la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿A qué nos referimos con la escritura? ¿Qué cosa quiere decir básicamente el hecho de que una obra use la escritura? Ahora, la literatura puede ser oral y escrita, pero nos estamos dedicando, obviamente, a estudiar lo que es la literatura netamente escrita. Debido al carácter importante de la escritura, el autor usa la letra, la palabra, como un elemento muy, pero muy importante. El autor utiliza de alguna manera u otra la escritura para, de alguna manera u otra, difundir su obra. Nosotros vimos semanas anteriores el tema de la imprenta. ¿Recuerdas cuando vimos el tema de la imprenta? Bueno, el tema de la imprenta va a ayudar de alguna otra manera a entender la divulgación de una obra. La divulgación de una obra escrita. Y qué importante es que nosotros de alguna otra manera sepamos que las obras literarias tienen una divulgación, una publicación. ¿Conoces alguna obra famosa hoy en día? ¿Conoces? ¿Conoces alguna obra famosa? A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál es una obra famosa que conoces hoy en día? César Vallejo. Ya, una obra de César Vallejo, a ver, cuéntanos una obra de César Vallejo. Trilce. Ah, muy bien, Justin, muy bien, Trilce. 100 años de soledad. A ver, escríbeme una obra que ustedes sepan, a ver, una obra favorita, una obra que tú de alguna manera u otra sepas. A ver, una obra. Todos tienen que saber, por ejemplo, la historia de una obra. Por ejemplo, ahí en el chat ya escribieron las obras, por ejemplo, Historia escalofriante, 100 años de soledad, El caballero Carmelo. A ver, otras historias, a ver, somos muchos aquí. A ver, escríbame sus obras. E.T., ok. A ver, otro más. A ver, algún alumna, somos varios aquí. Ya saben, su participación es muy importante. Su participación es muy importante. A ver, otro más. Por ahí. Chicas, Los Heraldos Negros, ahí está Alexis. Los Heraldos Negros. Los Gainados sin Plumas. El Quijote, muy bien, Xiomarita, El Quijote de la Mancha. Muy bien. A ver, Mayumi está con nosotros. A ver, quiero saber si Mayumi está ahí. Me parece que sí, Mayumi, sí. A ver, Mayumi, cuéntanos una obra que hayas leído tú, hija. O escríbenos. La niña de las trenzas azules. Muy bien, ahí. Algunos de ustedes han tenido siempre la oportunidad de poder escribir una obra. El Club de los Incomprendidos, claro que sí. La obra de Blue Jeans, ¿verdad? Es una obra juvenil para adolescentes y jóvenes. Muy bien. Bueno, obviamente hoy en día más sale lo que es la literatura juvenil, ¿no? Esa literatura importante para un público así. Ok, Caleb dice que leyó, que ha leído en inglés. Correcto, ha leído en inglés. El niño con pijamas a raya. Chicos, a ver, y el resto, a ver, quiero saber qué es lo que dice, a ver, qué es lo que dice Jean-Pierre, Josué, Tatiana, Leandro, Mayumi, Mario, Nicole, Oligar, Vanessa. A ver, ustedes, a ver, ¿qué obra ustedes han podido leer? San Martín, Simba el Marino, Sangre de Campeón. Muy bien, Simba el Marino, la obra de 100.000 años de soledad. Las Mil y una noches. Los ojos de Chesit, muy bien, del gran Cautemoc. A ver, algo más, San Martín, profesor, yo leí Sangre de Campeón, claro, cómo no recordar esa historia de Sangre de Campeón. A ver, muy bien, Camila. Tenemos ahí
algunas obras especiales que ustedes mismos están, ¿no? Recordando, ¿no? Qué importante. A ver, el resto, a ver, que hemos leído. El cabello, muy bien, Jean-Pierre, ¿ah? Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, de igual manera tus evidencias, ahora que te estoy encontrando aquí, recuerda tus evidencias, tus tareitas que no me estás enviando. Oligar, los 9 libros de la historia, muy bien. El Resplandor, Diego, muy bien. Yo tengo el libro de Don Quijote. Estoy escalofriante. Romeo y Julieta, muy bien, Marlene. Marlene estaba enamorada entonces con Romeo y Julieta. Muy bien, muy bien. Excelente, Marle. Nicole, muy bien. Los Gainados sin pluma, los niños pobres, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Nicole, esa historia de los niños? El cerdito, ¿verdad? Santos. Mujercitas, el Principito. Muy bien, Tati, el Principito. Chicos, aún en los títulos de las obras uno se puede dar cuenta que el autor usa un lenguaje figurado. Y los títulos nos ayudan a nosotros comprender básicamente eso. Nos permite comprender que básicamente el texto es netamente imaginativo. Y con el título trata de atraer al lector. Vamos a ver un siguiente código. El código como elemento de la comunicación literaria. Habíamos dicho que el código es básicamente el idioma, ¿verdad? El idioma. La forma de la lengua en que se puede producir la comunicación. La lengua, nos referimos al idioma. Y el idioma es básicamente un proceso comunicativo. En nuestro caso, en el castellano, ¿ok? Es el idioma que nosotros hablamos. Pero la literatura puede crear nuevos idiomas también. Podemos crear, porque somos libres. La literatura tiene la libertad, usa el lenguaje connotativo. El escritor usa al máximo todas las posibilidades de expresión de un idioma para crear una obra innovadora y motivadora. Entonces, el código, no olvides, es el idioma por la cual el autor usa para poder cautivar de alguna otra forma el sentimiento importante. Vamos terminando esta mañana, esta tarde, vamos con la ficción. Habíamos dicho que la ficción es un elemento también relevante, ¿verdad? Es un elemento en la cual es la esencia, es el jugo de la literatura. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la ficción? Porque a partir de ahí creamos mundos posibles. Creamos. El mensaje no se refiere a una situación real, sino imaginativa. ¿Ok? Imaginativa. Todo pasa en el mundo subjetivo del autor. Todo pasa ahí. Todo pasa en el mundo subjetivo, vivencial del autor. Y eso es básicamente lo que se quiere entender, que el autor usa de alguna manera u otra ese tipo de ficción para poder crear un mundo irreal. Un mundo irreal. Y por último, tenemos lo que es el mensaje. Muy bien, ahí los chicos siguen escribiendo sus obras. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Marley, muy bien. Muy bien, ahí siguen escribiendo. Muy bien. Ahí está Diego Pariona. La Divina Comedia. Qué interesante es la historia de lo que nos dice Oligar, ¿no? La Divina Comedia. Ah, Pariona, leíste Chocolate Caliente para el alma. Sí, claro, es una serie de consejos, ¿no? Para adolescentes, es una serie de consejos. 13 años para siempre, la Divina Comedia. Sí, claro que sí, ¿no? Correcto. Me alegro que hayan leído La Divina Comedia. Es básicamente, está escrito en verso, es obviamente una historia
para reflexionar, ¿no? Sobre la vida y la muerte. Es básicamente una historia reflexiva. Muy bien. Vamos ahora con la última parte, que es el elemento, y otro de los elementos importantes, que es el mensaje. Creo yo de que si no existiera la obra, si no existiera el mensaje, no existiera la obra. Y aquí hay un principio importante, chicos. Lee obras, ¿ok? Lee obras, ¿ok? Lee obras que te traigan un mensaje. Lee obras que te traigan un mensaje. ¿Ok? Es importante que cada uno de nosotros podamos leer obras que traten sobre un mensaje. Toda obra tiene como único propósito producir un efecto estético, de belleza, una impresión grata a nuestros corazones. En base a su especial estructura significativa, libre y autónoma, el mensaje permite la creación de una realidad nueva de profundo efecto emocional. Transmite emociones. Y así todas las obras que tú estás incluso escribiendo ahora, tiene que tener un efecto en nosotros. De eso se trata la obra. Muy bien, vamos a ver a continuación, vimos un poco del extracto del Quijote de la Mancha. Vamos a ver otro capítulo de esta obra del Quijote de la Mancha para que tú sigas mirando los elementos ficcionales que el autor, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, comenzó de alguna manera u otra a poder crear una historia en donde nosotros podamos perdernos, ¿no? En la imaginación. En la imaginación. Vamos a ver un capítulo también muy chistoso porque tiene algo de comedia, obviamente. Pero vamos a ver este pequeño capítulo en la cual Don Quijote de la Mancha, vamos a ver si lo tenemos aquí, donde el ingenioso es investido de un rey, en este caso de un caballero. Vamos a ver si tenemos el capítulo aquí, en donde el Quijote es investido como un caballero. Y también en donde comienza a confundirse, porque es parte de la confusión de todo lo que estamos viendo, ¿sí? A ver, vamos a ver en el chat del Meet, tengan cuidado con lo que están comentando. Ahí está, muy bien, las obras. Un momento, por favor. Muy bien. Sigan escribiendo sus obras, en donde podemos darnos cuenta del elemento ficcional. Vamos a ver un poquito esta parte de el ingenioso hidalgo, donde el Quijote confunde unas ovejas. Vamos a ver esta escena donde el Quijote confunde unas ovejitas. Voy a enviarte el link el link en el chat del Meet. Ya saben, código Da Vinci, excelente también. A ver, vamos a ver. Ahí está el link, por favor, quiero que ustedes puedan observarlo en YouTube aparte. O si no, a través de mi pantalla, el Quijote de la Mancha y el ejército de las ovejas en este capítulo en el tema comunicación literaria. Mi único deseo, Sancho amigo, es que el sabio que escribe esta historia preste atención a que por estos parajes abundan fantasmas y gentes del otro mundo. Y por eso es harto difícil combatirlos. Aunque bien pensado, eso hace más meritoria nuestra empresa. Yo creo que lo mejor y más acertado sería volvernos al pueblo, dejándonos de andar de la ceca a la Meca. Qué poco sabes, Sancho, de lances de caballería. Calla y ten paciencia. Que día vendrá en que veas por tus ojos cuán honroso es andar en este ejercicio. No, sí, así debe ser. Pero yo solo entiendo que desde que somos caballeros andantes jamás hemos vencido en ninguna batalla. Todos son palos,
Más palos, una oreja rota. ¡Detente, Sancho! ¿Qué pasa ahora, señor? Contempla lo que se nos viene por ahí de frente. Este es el día, oh Sancho, en que se ha de mostrar el valor de mi brazo y hacer tales obras que queden escritas en el libro de la historia por todos los siglos venideros. ¿Ves aquella polvareda que sube al cielo y oscurece la vista de todas las cosas? Pues había que estar ciego para no ver lo que ahí dentro se esconde. ¡Mira bien! Y fíjate en ella, amigo Sancho. Pues está cuajada de un copiosísimo ejército de diversas e innumerables gentes que por allí vienen marchando. A esa cuenta, dos deben ser, porque de esta parte se levanta otra polvareda semejante. También debe ser de muchas personas y soldados. Sí, y hasta traen ovejas, porque hasta aquí llegan sus validos. ¿Qué haremos nosotros que nos cogen en medio? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los que lo necesitan. Porque has de saber, Sancho, que aquel ejército que se nos viene de frente lo guía el famoso emperador Alifanfarrón, señor de la grande ínsula de Trapobana. Y aquel otro que marcha a mis espaldas es el de su enemigo, Pentapolín del arremangado brazo, que así lo llaman porque entra en todas las batallas con el brazo derecho desnudo. ¿Por qué se quieren mal estos señores? Quiérense mal porque Alifanfarrón es un furibundo pagano y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es cristiana y muy agraciada. Y no se la quiere dar, sino abjura de su falso profeta Mahoma y se convierte. Por mis barbas, si no hace muy bien Pentapolín. Y yo le he de ayudar en cuanto pudiera. En eso haces muy bien, Sancho. Porque para entrar en semejantes batallas no hace falta haber sido armado caballero. ¡Sígueme! Contempla con tus propios ojos los caballeros que militan en el bando del emperador de Trapobana y que se nos acercan por esta parte. Y por esta parte contraria cabalgan ya los seguidores de Pentapolín del arremangado brazo. Aquel caballero de las armas gualdas que allí ves, el que trae en el escudo un león coronado y rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor de la Puente de Plata. El otro, el de las armas de las flores de oro, que tiene en el escudo 3 coronas de plata en fondo azul, es el temido Micocolembo, gran duque de Quiocia. El de los miembros giganteos que está a su derecha es el nunca medroso Brandabarbarán de Boleche, señor de las 3 Arabias, que viene armado con aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta que, según es fama, es la del templo que derribó Sansón. Pero vuelve los ojos a esta otra parte y verás al frente de este otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que trae las armas partidas en cuarteles azules, blancos, verdes y amarillos, y en el escudo un león de oro en campo leonado, con un mote que dice ¡Miau!, que es el principio del nombre de su dama, la sin par Miaulina, hija del duque alfeñiquén del Algarve. El otro, el que carga y oprime los lomos de aquella briosa y corpulenta yegua, es un caballero novel, de nación francés, Pierre Papin, señor de las maravillas de Utrique. El otro, el que bate las hijadas de aquella pintada y ligera yegua, y que trae las armas de las campanillas azules, es el poderoso duque de Nervia, Esparta Filardo del Bosque, que tiene por empresa en el escudo una esparraguera con un lema en castellano que dice ¡Rastrea mi suerte! Todo debe ser encantamiento, como los fantasmas de la venta. ¿Pero qué dices, Sancho? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines y el ruido de los atambores?
Márchate y déjame solo, que yo me basto para dar la victoria a Pentapolín. ¡Vuélvase, señor Don Quijote! ¡Que son ovejas y carneros! Desdichado de mí. Desdichado del padre que me engendró. Pero si no hay gigantes, ni caballeros, ni tampoco gatos, ni armas, ni escudos, ni campanillas azules. Señor Don Quijote, señor Don Quijote, ¿dónde está? Sancho, esto es cosa del ladrón, del sabio maligno que me persigue, que ha convertido los escuadrones del ejército en manadas de ovejas. Envidioso de la gloria que yo había de alcanzar en esta batalla. Sancho, haz una cosa por tu vida para que veas que es verdad lo que te digo. Síguelos, síguelos y verás cómo alejándose de aquí dejan de ser corderos y se convierten en caballeros y hombres de armas. Muy bien, chicos, entonces queremos ahí comprender la importancia que tiene el texto a través de la ficción, ¿verdad? Vimos aquí una escena del Quijote de la Mancha y qué bueno que cada uno de nosotros podamos meternos en estas historias y ver las características de la literatura en esa parte, ¿no? Eso es muy importante. Para esta semana no va a haber tarea. Para esta sesión no va a haber tarea, vamos a dejar esta semana sin actividades en esta sesión, de ahí retomamos la próxima semana con las tareitas, ¿ya? Sigan trabajando en el Classroom, sigan trabajando en la plataforma, ustedes ya saben lo que tienen que enviar, el día domingo voy a enviar una nueva lista, ¿ok? Para que de alguna manera u otra podamos entender. Chicos, un abrazo a todos, cuídense, chau. Chao, profesor. Chao, profesor Luis. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, Chau, cuídense, un abrazo a todos. Chau, chau. Ya revisó la ¿cómo se llama? Literaria, eso de lo que nos dejó la tarea.